Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su quinto video. Hablemos sobre insectos, donde tocaremos puntos cruciales, cómo identificar buenos y malos, cómo controlarlos, así que quédate hasta el final. Comenzaremos con identificar qué es un insecto. Un insecto es un bichito que siempre va a tener 6 patas. Nosotros cuando nos acercamos a nuestro jardín, vamos a ver algunos animalitos moviéndose. Si nosotros alcanzamos a ver que tiene 6 patas, pues vamos a decir que es un insecto. Ya que identificamos que es un insecto y está moviéndose por nuestras plantas, para no matarlo o aplicar algo que haga daño a nuestros insectos buenos o a nuestras plantas, debemos de saber muy bien si es bueno o malo. Hay algo que nosotros llamamos síntomas en las plantas o algunas heridas de los insectos malos. Esto se debe a que los insectos al momento de alimentarse dejan peculiarmente un síntoma. Lo vamos a llamar daño mecánico. Los daños mecánicos pueden ser de varias formas. El más popular es por mordedura, como las orugas, algunos grillos o chapulines dejan este síntoma. También tenemos otro tipo de síntoma que es un poco más pequeño y tenemos que tener más cuidado y poner atención, que son estos puntitos blancos. Esos puntitos blancos se deben a que son otro tipo de insectos con una boca diferente, que es picador chupador. Estos tienen como un popote muy pequeño que succionan la savia elaborada o la savia bruta de las hojas. Y por último tenemos a un raspador. Este daño es más complejo porque este insecto lo que hace es raspar la hoja y va dejando como un camino en ella, o la deja muy tiernita de la parte donde la dañó. Así que tenemos que tener mucho cuidado o poner mucha atención en qué tipo de insecto está haciendo el daño, porque así los podemos llegar a identificar. Otra forma de identificar a un insecto, si no estás viendo algunos síntomas como mordeduras o algunos puntitos blancos o algunos caminos como lo hace el raspador, podemos identificar si hay algunas heces o excrementos de los insectos, o si hay algunos huevecillos donde están poniendo sus hijos. Estos de los huevecillos es muy interesante porque los huevecillos siempre van a ser muy diferentes a lo que vemos al insecto. Pueden ser de varios colores, pueden ser tan pequeños que lo podemos confundir con algo de tierra. Entonces te recomiendo tener alguna lupa en casa o algún magnificador para que puedas ver bien qué es lo que está debajo de las hojas. Vamos a hablar sobre algunos ejemplos de los insectos malos más populares. Entre ellos está la chinche verde. La chinche verde es un insecto succionador, que su aparato vocal es como un popote. Cuando llega a la hoja, empieza a succionar todo lo que son los nutrientes. Es muy popular en el tomate. La chinche verde también tiene sus parientes, que son la chinche pata laminada o otro tipo de chinches. Estas funcionan igual. Llegan al tomate, empiezan a succionar el alimento y se empiezan a reproducir. Tenemos otro tipo de insecto que trabaja de la misma manera, que es la mosquita blanca. A diferencia de la chinche verde, la mosquita blanca es demasiado pequeña y es muy difícil de controlar por su tamaño. Entonces ahorita vamos a comentar algo de cómo controlar estos insectos. También tenemos a los thrips y a los pulgones, que trabajan de la misma manera que la mosquita blanca. Son tan pequeños y pueden estar succionando los nutrientes de la planta demasiado rápido. También tenemos a los gusanos, que hacen un daño mecánico por mordedura. Podemos ver en nuestras hojas que están mordiditas, eso es muy popular. Y además tenemos a las chicharritas. Las chicharritas no es muy común de verlas porque son demasiado rápidas, pero aquí está una imagen, pueden llegar a ser muy pequeñas o un poco más grandes. Estas dejan un daño como si estuvieran raspadas las hojas o como si estuvieran transparentosas las hojas. Las dañan tanto que dejan solo un tejido muy muy fino. Ahora vamos con algunos insectos benéficos o que nos ayudan a mantener un huerto sano. El más popular que tenemos, o la más popular, es la catarina, que es un coleóptero. Estas catarinas son populares por estar en las flores o algunas plantas, pero si no lo sabían, las catarinas comen a otros insectos, en especial a los áfidos. Entonces cuando veamos una catarina, podemos saber que en nuestro huerto está siendo controlado el problema de pulgón o algunos áfidos. Algo muy interesante con este ejemplar, la catarina, es que cuando es más joven no se parece en nada al adulto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de nosotros estar identificando insectos, si los llegamos a matar o no matar. Entonces aquí les dejamos un ejemplo cómo se ve una catarina joven. Se ve algo ahí un poco rebelde. Entonces cuando son más jóvenes, de hecho, es cuando son más hambrientas y nos ayudan a controlar mejor el pulgón. Entonces recuerden, si ven algo así en su huerto, no lo maten, déjenlo ahí porque va a ser una catarina adulto en un tiempo a futuro. Tenemos
otro ejemplar sobre insectos benéficos, la chinche asesina. La chinche asesina lo que hace es alimentarse de insectos perjudiciales. A veces también come algunos insectos benéficos, pero la mayor parte del tiempo se come a los insectos perjudiciales. Esta lo que hace es totalmente agarrar un insecto y se comienza a alimentar de él o de sus etapas jóvenes. Así que si la ven ahí en su huerto, no la dañen, no la maten, está haciendo un beneficio a sus plantas. También tenemos a las crisopas. Las crisopas son un insecto volador que podemos identificar comúnmente en las noches, ya que estos vuelan alrededor de las luces. Estos se encargan de alimentarse de insectos más pequeños, así que tenerlos en el huerto también nos ayuda demasiado. Otro grupo de insectos que nos ayuda en nuestro jardín son algunas avispas. Hay dos tipos que nos ayudan a controlar a los insectos de nuestro jardín, que son las avispas parasitoides y las avispas ovoparasitoides. Estas avispas lo que hacen es engendrar a su hijito dentro de otros insectos, y así estos insectos, avispas pequeñas, cuando comienzan a crecer en los huéspedes, ya sean huevos o en los adultos, se alimentan de ellos y mueren. Así que es una forma de controlar a otros insectos en nuestro jardín. También tenemos al grupo de polinizadores. El grupo de polinizadores lo que nos ayuda es a que se fecunden todos los frutos que hay en nuestros huertos. Si tú tienes tomates y tienes problema de que tus frutos están muy pequeños, o de plano tu planta no está dando tomates y tienes buenas flores, quiere decir que no estás teniendo una buena polinización. Algunos de los insectos que nos ayudan a polinizar hacen que se fecunde de manera ideal y por consecuente tenemos un fruto sano o grande, ¿no? Y por último tenemos a un grupo de insectos que le llamamos degradadores de materia orgánica. Estos no tienen nada que ver directamente con nuestras plantas, pero nos ayudan a que los componentes de nutrientes que están en nuestros suelos sean más viables para nuestras plantas o más fáciles de digerir. Algunos de ellos se encuentran en la cochinilla. La cochinilla es muy popular en nuestros huertos de verla. Están en lugares húmedos y con sombra. Lo que hacen estos insectos es que se alimentan de la materia orgánica, hacen del baño, y lo que hacen del baño es las plantas lo pueden absorber. Dato curioso, las cochinillas no son insectos, son más cercanos a los crustáceos, pero como tienen un comportamiento de insecto, le llamamos insectos o bichos, pero no son un insecto en realidad. Comenzaremos a ver ahora los puntos para cómo controlar los insectos malos en nuestro jardín o cómo atraer los insectos buenos. El punto número 1 es estar monitoreando tu huerto. El tener un huerto quiere decir que nosotros vamos a tener siempre insectos. Debemos de quitarnos la idea de que vamos a tener un huerto sin insectos, excelente, limpio, así hermoso. Los insectos son parte de nuestro huerto, tenemos que hacernos a la idea. Así que si nosotros vemos un insecto, no querer correr y matarlo o controlarlo. Está bien tener algunos insectos de vez en cuando. Si estos insectos comienzan a hacer daños más protuberantes o más intensos, es cuando debemos de poner manos a la obra y comenzar a controlarlos. Pero si tenemos algunos insectos caminando por ahí haciendo sus daños y es muy pequeño el daño, no te preocupes, es algo natural. Nuestro segundo punto es el controlar. ¿Y a qué nos referimos controlar? Controlar no quiere decir aniquilar o matar o aplicar un producto muy fuerte para matar a los insectos. Controlar significa comenzar a sembrar cosas variadas para que haya diferentes tipos de insectos, y entre más variedad, más control va a haber, ya que vamos a traer insectos de los ya mencionados, tanto benéficos como perjudiciales, y se van a comenzar a controlar entre ellos. Otra forma de controlarlos es aplicar repelentes. Los repelentes no son insecticidas, al contrario, lo que son es una forma de controlarlos, de que no se acerquen tan rápido a algunas plantas. Estos repelentes los pueden hacer a base de ajo, de cebolla, de chile. Estos se los podemos dar más adelante en alguna imagen. Y la forma de hacerlos es muy sencilla, así que no tienes que comprar algo muy elaborado, no tienes que conseguir un ingrediente muy complicado para aplicarlo. Entonces es muy recomendado comenzar a hacer tus aplicaciones de repelentes. Y por último, nuestro tercer punto que nos ayudará a reducir nuestra población. Si tu problema de insecto es muy grande o demasiado intenso, que tus plantas estén muriendo o que ya no estés viendo tus frutos desarrollarse de manera adecuada, es cuando empezamos a aplicar productos para bajar la población. Estos productos, hay formas naturales de hacerlo. El más popular es a base de jabón. Con este producto o con esta solución lo que vamos a hacer
es controlar a los insectos por medio de sus vías respiratorias. Los insectos tienen una característica muy peculiar, que es que respiran por su abdomen. Entonces nosotros, al hacer una solución muy espesa a base de jabón, lo que hacemos es tapar por donde respiran y asfixiarlos. Les recomiendo que sean a base de jabón biodegradable, puede ser Foca o Blancanieves. Estos los puedes aplicar a tus plantas y no les va a hacer ningún daño para tus plantas ni para nosotros como humanos. Entonces, totalmente recomendado. Y solo para recordar, los insectos no son malos. Nosotros le llamamos malos porque nos dañan algunas de las plantas, pero ellos también tienen derecho a vivir. Si nosotros llegamos a ver algún insecto por ahí, recuerden, no lo debemos de matar, al menos de que ya estén haciendo algún daño muy fuerte o la población sea muy extensa, comenzamos a bajar la población, jamás exterminarlos, ya que también tenemos los insectos benéficos y ellos también necesitan de los insectos malos para que puedan estar alimentándose. De esa manera vamos a tener un equilibrio, un huerto sano siempre va a tener insectos malos e insectos buenos, así que no se preocupen por eso. Bueno, fue todo por el video de hoy. Recuerden, si tienen alguna duda o comentario, pueden dejarlas aquí. O si no, mandar un correo a guamuchil@raizdefondo.org, donde las estaremos contestando con gusto. Espero les haya gustado el video. Nos vemos hasta la próxima.